De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos en la línea telefónica a Xavier Torrens. Muchos lo conocerán porque él es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona y sociólogo, pero aparte es el director científico del Seminario Internacional de Antisemitismo de Barcelona y una figura que desde hace mucho tiempo estudia este fenómeno sociológico. ¿Qué tal, Xavier? Hola, buenas tardes. Bueno, te convocamos. Bien. Supongo que ya habrás deducido por qué te llamamos. Estamos con los ecos del Big Bang que supuso la publicación el miércoles pasado de unas sátiras en la revista El Jueves que han despertado la indignación de la comunidad judía, pero no solamente de la comunidad judía, también de todos aquellos que ven en estas viñetas una clara discriminación, una incitación al odio y otros fenómenos de los que nos vas a hablar tú, que has reaccionado de una manera particular y de esa hablaremos. ¿Cómo lo ves? Pues efectivamente las viñetas, que son de hecho 2 páginas enteras que se publicaron el miércoles pasado en la revista satírica El Jueves, son por una parte una sátira, y hasta ahí pues no sería un problema, pero las sátiras pueden ser de 2 tipos: sátiras que van en contra de los prejuicios, por lo tanto son, digamos, con un buen humor que sirve para criticar justamente aquellos aspectos de la sociedad que no funcionan, como esto, los prejuicios, pero lo que estamos viendo, digamos, en la revista Jueves, que ha hecho el dibujante Don Julio, es más bien no una sátira contra los prejuicios, sino una sátira con prejuicios. Por lo tanto, lo que está haciendo es consolidar, reforzar y afianzar un prejuicio bimilenario como es el de la judefobia, eso sí, con un lenguaje y un discurso del siglo XXI. Uh-huh. Bueno, llama mucho la atención, bueno, a mí por lo menos, que hacía mucho que no compraba esta revista del Jueves, que más que los dibujos lo que se centra es una larga exposición teórica que como si eso, y tiene a los dibujos creo como una excusa para exponer un tema que podría de la misma manera haber sido puesto en viñetas, por ejemplo el libro Mein Kampf de Hitler, ¿no? Bueno, de hecho, digamos, estas viñetas del dibujante Don Julio del Jueves lo que están haciendo es conectar, a lo mejor no es consciente el autor, pero de hecho conectan para cualquier persona mínimamente especializada en el tema del antisemitismo, conectan tanto con el discurso medieval como con el discurso, ahora lo estaba señalando, de la época de entre 1933 y 1945 durante el nazismo alemán. No significa que sean viñetas ni medievales ni nazis, no estoy diciendo esto. Digo que entroncan, vinculan a ese discurso, pero por supuesto, insisto mucho en ello, con un lenguaje más camuflado que hace que el prejuicio parezca más invisible, porque utilizan el lenguaje del siglo XXI, ¿no? A mí esto incluso me recuerda, por un lado, las caricaturas, que son las típicas caricaturas de judíos que se podían ver en revistas antisemitas de finales del siglo XIX, principios del XX, con los judíos con nariz ganchuda, la indumentaria de un judío ortodoxo, y también la forma de referirse a los judíos. Y muchas veces también me recuerda a los protocolos, a este libelo de los protocolos de los sabios Sion, porque por ejemplo citan un tal Asher Tenenbaum, que es un poco como el rabino Gordon del libro de los protocolos, que nadie sabe quién es, pero es como que se cita a alguien que existe, pero que es ficticio, ¿no? A ver, efectivamente, lo que ha hecho el autor es tomar una serie de, por un lado, datos, por otro, distorsiones de esos datos y por otro, completamente falsedades. Eso unido a dibujos que se basan en 2 tipos de clichés. El cliché del judío hasídico, digamos, vestido de negro, que una parte del público lo asocia a fanático, integrista religioso, y por otro, el soldado
israelí, digamos, que se le ofrece una imagen militarizada, y ambas figuras provocan rechazo a los ojos, la mirada de cualquiera que mire estas viñetas, ¿no? Entonces, es una distorsión completa de la realidad. No es una sátira, es un libro antijudío, digamos, del siglo XXI, y que conecta, como bien decías, Jorge, en ese discurso tanto medieval como de la época nazi. Si hubiera sido, que no es el caso, pero si hubiera sido una crítica a las políticas públicas de un gobierno y su política internacional, y hecho desde el lenguaje de la sátira, perfecto, eso es correcto, perfecto, si así se hubiera hecho. Pero no es el caso, porque se trata completamente de un libelo en el cual se dicen mentiras, completamente mentiras. Por ejemplo, se aduce que como si fuera algo, digamos, muy negativo, no sé, que Israel no tiene constitución, pues eso le pasa a Gran Bretaña, y de hecho ambos países tienen el mismo sistema político democrático, no electoral y de otro tipo, pero sí político democrático, y esto lo aduce, por ejemplo, como si fuera algo propio de dictaduras. No, perdonen, Gran Bretaña, democracias, ¿no? Pues lo mismo sucede con el caso de Israel en este caso, y entonces va distorsionando la realidad, ¿no? Pero insisto, con mentiras rotundas y luego conectando con un discurso completamente, digamos, no caricaturesco, sino que conecta dibujos que cualquiera que haya visto pues dibujos de otros siglos verá que tienen la misma, digamos, rasgos y características, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú como en reacción a esa publicación tuviste una idea bastante original, porque usando el medio Twitter, que todos conocemos, que siempre limita la exposición de ideas a 140 caracteres, que eso no da para mucho más que lanzar un slogan, pero tú lo que hiciste fue, para poder responder en detalle a esto, pues lanzaste una ristra preparada, o sea que las tenías en la recámara y las soltaste todas juntas, de 50 tweets referidos a estas viñetas, ¿no? Sí, efectivamente, en la cuenta de Twitter, @Xavier, como se escribe en cada francés con X, /Torrents, se pueden ver 50 tweets en el cual analizo una por una esas viñetas, y luego desde el rigor científico basado en lecturas de muchos libros sobre este tipo, digamos, de prejuicio que es el antisemitismo. En ningún momento falto a la educación y el respeto al dibujante o a la revista El Jueves, por los cuales digamos, tengo la completa deferencia, sino que desde el rigor científico analizo su discurso, hago un análisis comparativo con épocas pasadas de cada una de esas viñetas, ¿no? Y bueno, me sorprendió, digamos, a mí mismo una gran difusión, hasta el punto de que se convirtieron en el tercer, digamos, en ese momento, en esa hora en la cual estaba difundiendo los 50 tweets, digamos, en una de las noticias más influyentes, la tercera concretamente desde Barcelona. Uh-huh. Bueno, y no solamente eso, sino de que han habido reacciones. Por una parte, he leído que el dibujante intentaba disculparse diciendo de que las informaciones que ponía allí, que tú y muchos han expuesto como mentiras, pues las había obtenido de periodistas internacionales. Pero claro, contando con el término periodista internacional, por ejemplo, hay 2 mujeres que están destinadas como corresponsales en la Franja de Gaza, que están vinculadas emocionalmente a gente de Hamás, y que sus informaciones son totalmente distorsionadas, ¿no? Sí, un dibujante, un guionista, como cualquier otro profesional, no puede escudarse en que a alguien le ha pasado, digamos, una información errónea, falsa o distorsionada. Él es responsable de sus viñetas y de su guión. Si él no ha sabido informarse bien, significa entonces
que en este caso ha sido un mal profesional. Digo en este caso, no digo en otros. En este caso ha sido un mal profesional. Por lo tanto, él tiene que asumir su responsabilidad al respecto, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, si la información es a la cual te estás refiriendo tú ahora mismo, evidentemente, o sea, es una interpretación, digamos, no solo sesgada, sino con altos prejuicios en contra de unas. Yo siempre he dicho que lo correcto en el caso del conflicto de política internacional, en ese caso, lo correcto es aquellas personas que a la vez, simultáneamente, sin ningún tema de desviación hacia una parte u otra, mantienen una posición ecuánime, equilibrada, imparcial posible y por lo tanto, digamos, tiene una posición, vamos a decirlo así, simultáneamente tanto pro-Israel como pro-Palestina. Y eso significa no caer ni en el prejuicio de la judeofobia ni en el prejuicio de la islamofobia. Ninguno de los dos. Este autor no hizo eso. Este autor lo que hizo es, ser, yo no diría pro-palestino, sino ser anti-israelí, pero esto no es lo más preocupante para la gente que vive en España. Lo más preocupante es que era judeófobo, o sea, era antisemita completamente. Uh-huh. No es un problema solo de ser anti-israelí, es peor que eso porque afecta a los judíos que viven en España. Son viñetas antisemitas claramente. Bueno, y una de las demostraciones de esto es que en un manifiesto que está circulando hoy en día entre los intelectuales, políticos, gente de la cultura, etcétera, con 300 firmas, entre las cuales destacan líderes como Pablo Iglesias, líder de Podemos, Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, también hay gente de la CUP, hay gente del movimiento Abertzale, pues de todos estos movimientos y gente de la que nosotros en Radio Sefarad muchas veces hemos tenido que hablar criticando su judiofobia, pues están firmando manifiestos diciendo que si están criticando al Jueves es por presiones del lobby judío. Estamos en la dialéctica más clásica del antisemitismo, ¿no? Sí, efectivamente. A llamar conspiración judía, lobby judío, cualquier término parecido, ya de entrada es una denotación que detrás hay un prejuicio muy fuerte antisemita, pero muy fuerte. Yo lo que haría, de todas maneras, es restringir. O sea, no es que los intelectuales en España estén firmando esto, o la gente de la cultura esté firmando esto. Algunos intelectuales, algunos... Claro, alguna gente de la cultura lo está haciendo, pero aparte son los de siempre. Es decir, yo he visto quienes firman y no hay, digamos, vamos a decir así, muchas novedades. Uh-huh. No, pero yo quiero recalcar alguna de las, por lo menos que para mí son novedades, porque hay muchísimas más plataformas, aparte de los personajes, todos los movimientos BDS Cataluña, BDS Almería, todos estos que han sido incluso condenados en los tribunales por sus actitudes discriminatorias, también los que organizan flotillas, etcétera, pero también me ha llamado la atención, por ejemplo, una organización que parece tan anodina como Ecologistas en Acción. Pues resulta que sí, dime. Sí, no, a ver, el problema, y la entidad, por ejemplo, que estás mencionando ahora, es un ejemplo. Sí, Ecologistas en Acción le preocupara lo que sucede en el conflicto de política internacional, pues bueno, tendría que preocuparse de montones de países antes que Israel o Palestina, cualquiera de los países, mucho antes que eso tendría que preocuparse muchos países. De todas maneras, lo que a mí me preocupa no es tanto si se da una versión u otra del conflicto de política internacional. Yo cuando hice esos 50 tweets es porque estamos hablando de un prejuicio nacional, no de un conflicto internacional. O sea, un prejuicio nacional, cada vez es global y mundial, pero que está afectando a los judíos de aquí, ¿no? O sea, eso es lo preocupante. Ellos lo venden como, no, es una versión distinta de la política internacional. No, escuchen. Lo que ustedes están haciendo con estas viñetas del Jueves, concretamente con estas, es reforzar un prejuicio bimilenario que existe en Europa y que ha causado el Holocausto. Pues sí, y aparte, bueno, yo
y esto ya es de mi cosecha, ¿eh? Yo no me lo tienes que firmar, pero como tú decías que en esta lista había tantos nombres conocidos que llaman muy poco la atención, pues si hay un lobby, es este lobby antisemita que está firmando esta lista. Y aquí añado yo también que, ojo, porque en este lobby antisemita está encabezado por dos de los aspirantes a gobernar este país. Así que bueno, esperemos que la situación se tranquilice, esperemos que si se tiene que apelar a la vía judicial se pueda resolver. No es un problema de libertad de expresión, es un problema, como dices tú, de ataque a una minoría aquí en España, ¿no? Sí, hubiera sido, digamos, imposible de ver la firma en Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Hubiera sido imposible que dos personas que pueden llegar a ser miembros de un gobierno, de un país, ministros de un país o incluso vicepresidentes, imposible que firmaran un libelo antijudío como este. Esto además es bochornoso que esto sucediendo, incluso podríamos llamarlo vergüenza ajena, que esté sucediendo en un país de Europa después de haber sucedido hace décadas atrás el Holocausto. Es bochornoso. O sea, es inconcebible. Bueno, por eso esta noticia ha llegado, digamos, a las páginas y a medios de comunicación internacionales, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esperemos que allí sigan, porque estos sucesos no se pueden callar. No estamos los judíos, ni la gente de bien, que no sean judías, pero que sepan qué es lo que pasó y que estén dispuestas a que se siga mancillando a los mismos de siempre, con las mismas historias de siempre y en virtud prácticamente de los mismos elementos, de un simple racismo, una intolerancia disfrazada ahora de modernidad y de crítica a la acción de un país. No estamos hablando, como bien has afirmado Xavier Torrens, de la crítica, de la sátira, de la libertad de expresión. Estamos hablando de simple y llana judiofobia, que en el pasquín en que ha salido publicado, en las páginas que ha salido publicado, es intolerable, pero todavía resulta mucho más peligroso en el apoyo que pueda llegar a tener en algunos grupos sociales y políticos. Sí, efectivamente es así. O sea, es puro antisemitismo, es prejuicio antijudío, es en definitiva judeofobia que desgraciadamente sucede en el siglo XXI y todavía a mayor desgracia en España está pasando cuando esto a estos niveles tan altos de grado de prejuicio antijudío serían impensables, insisto, en países de Europa Occidental o América del Norte o Oceanía, por poner ejemplos de países democráticos del mundo. Xavier Torrens, muchas gracias por habernos atendido y esperemos poder hablar otra vez de temas un poquito menos candentes y que el antisemitismo se vuelva un tema de estudio en las academias y no que sea el tema que esté en la calle. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias y así lo espero que podamos dar más en positivo de por ejemplo, con la labor educativa para erradicar este prejuicio antijudío. Hasta otra.